Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Jaramillo del curso 11.2 del Colegio Estanislao Zuleta. En este video les vengo a explicar el libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad. En este video les voy a explicar los 4 primeros capítulos. Bueno, comencemos. Capítulo 1. La libertad como problema psicológico. En este capítulo se trata sobre la historia de la libertad en los diferentes continentes europeos y americanos. Los diferentes temas a tratar los voy a ir explicando. El primero de ellos es la entrega de la libertad. ¿A qué me refiero? Si nos ponemos a analizar el libro, nos dirá que en las generaciones antiguas, como nuestros padres o abuelos que participaron en las diferentes guerras, ellos lucharon por conseguir la libertad del pueblo, por conseguir su propia libertad o la de otra persona. Y además que ellos preferían morir, entregar su vida a cambio de su libertad, preferían morir. Y eso ha cambiado a medida que han cambiado los tiempos, porque normalmente las generaciones actuales prefieren dar su libertad y que otros los ordenen. ¿Por qué? Porque piensan que dar su vida por la libertad no tiene falencia, no tiene caso hacer eso. Piensan que es una pérdida de tiempo y prefieren su vida a su libertad. El siguiente tema a tratar puede ser la guerra mundial, el fascismo y estos temas relacionados con Hitler. ¿Qué pasa? La guerra mundial tiene que ver, ¿por qué? Porque la gente pensaba que al ser terminada la guerra mundial o al terminar la guerra mundial, la libertad se iba a conseguir para todo el pueblo. Esto no es 100% verídico. Segundo, el fascismo y Hitler. ¿Qué pasa? El fascismo, para el que no lo sepa, es un movimiento político que es liderado por el totalitarismo. Eso es. Entonces, hace una referencia con Hitler. ¿Por qué? Porque Hitler fue una de las personas que impulsó esto y fue un líder totalitario, ya que no le importaban las opiniones del resto y lideraba de acorde a como él quería. El siguiente tema a tratar es algo interesante y son, digamos, preguntas que nos hace el autor del texto sobre el porqué de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo se puede conseguir libertad? ¿Algún día conseguiremos la libertad? Y una muy interesante, o al menos que a mí me interesó mucho, es ¿cómo ocurre entonces que la libertad resulta para muchos una meta ansiada, una meta por conseguir, que tiene que dar su propia vida a cambio de ella? Y que para otras personas es una amenaza, algo que no debería existir, algo que simplemente entregan a otras personas a costa de su vida, o sea, prefieren más su vida. Estas son preguntas muy interesantes, lo dejo ahí para que ustedes puedan leer el libro, leer todas las preguntas que dice y cuestionarse a sí mismos. El siguiente tema interesante de este capítulo son los tipos de adaptación del ser humano, que es adaptación dinámica y adaptación estática. La adaptación dinámica se puede tomar como un ejemplo como si una persona de otro país, como lo sería China o Japón, viene a vivir a Colombia, su forma de comer, por ejemplo, que es de Japón, con palillos chinos, aquí tendría que cambiar a una cuchara, a un tenedor o a un cuchillo. Esa sería su forma de cambiar. Entonces, lo que trato de decir acá, que sería una adaptación dinámica, una adaptación muy rápida y que cambia su cultura, cambia un poco de su ser. La adaptación estática es la que se puede tomar, por ejemplo, un padre severo con un niño. A un padre ser severo, alguien que regaña o golpea a su hijo, lo que está haciendo es crear en la mente del niño como un recuerdo de lo que ese padre le dejó, haciendo que ese dolor se acumule durante muchos años, ya que no lo puede soltar tan pequeño. ¿Por qué? Porque sabe que si lo hace puede tener unas circunstancias y lo puede perjudicar física o moralmente. Entonces, al acumular tanto dolor, puede cambiar su mentalidad en el futuro, haciendo que ese pensamiento del padre se hereda a él, haciendo que él, cuando tenga un hijo, sea igual de severo que el padre fue con él.
El siguiente tema, o un autor, mejor dicho, que cita Eric Fromm es Freud, que el pensamiento de Freud es que el ser humano es un animal, y que la sociedad debe amaestrarlo para que coja las costumbres de esa sociedad. Bueno, con esta última explicación terminamos el capítulo 1. Listo, muchas gracias por observarlo. Vamos con el capítulo 2. Capítulo 2. Este capítulo se titula como la emergencia del individuo y la ambigüedad de la libertad. En este capítulo hay muchos temas que se pueden tratar. Uno de ellos son los diferentes lazos o vínculos que existen entre un ser humano y otro. Eh, Acá nos dan un claro ejemplo que es la madre y el hijo. Pues al la madre estar embarazada, el feto está con ella conectada por el cordón umbilical. A esto llamaríamos lazo primario. ¿Por qué? Porque es el primer lazo o vínculo que tuvo ese ser humano con una persona. ¿Qué sucede? Al momento de nacer, el ser humano se consideraría un ser libre, pero esto es una completa mentira. ¿Por qué? Porque ese ser depende totalmente de su madre. Ella es quien lo cuida, quien lo baña, quien hace todo por él, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto hace que ese ser no sea libre, pero sí tenga una seguridad social. Eso quiere decir que siempre va a estar, que la madre siempre va a estar para él cuidándolo. Eso le va a dar una seguridad a ese niño. Otro tema a tratar son los diferentes tipos de libertades. Son dos: libertad para y libertad de. La primera, libertad para, que es una libertad positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la libertad para es como algo que nos ayuda a desarrollar nuestros potenciales. Y la libertad de, que es una libertad negativa, es la que, por decirlo de alguna manera, es la que nos oprime de liberar esos potenciales. Otro tema a tratar es el cómo el ser humano llega a un punto en el que se cree el centro del universo. Cuando una persona cree eso, cuando es un bebé. Aquí volvemos al ejemplo anterior. Gracias a que los padres, o en este caso la madre, lo está cuidando siempre, y el niño pensará que es el centro del universo. Se creerá un ser muy importante. ¿Por qué? Porque siempre están para él. Entonces eso hará que cree ese pensamiento. El siguiente tema a tratar es la individualización del ser humano. Este tema es muy interesante porque acá nos dan un ejemplo que es un... Bueno, nos dan el ejemplo de Emily. Ella un día estaba jugando como una niña cualquiera y de repente simplemente paró y se reconoció a ella como individua, que ella era ella misma. ¿Qué quiero decir con esto? Ella comenzó a verse sus partes del cuerpo, comenzó a mover los hombros, las piernas, comenzó a caminar y observaba que ella era la que controlaba esos movimientos, que ella era la que hacía que su cuerpo moviera los hombros, que su cuerpo moviera sus piernas, que al momento de caminar ella era la que movía los pies para hacer esa acción. Entonces en ese momento ella se reconoció a sí misma como un individuo de una sociedad. Ella se reconoció a sí misma. Lo siguiente en el proceso de individualización es en la etapa de la adolescencia, puesto que hay dos procesos que en esta etapa de individualización. Uno de esos procesos es la etapa de crecimiento, que es al momento de crecer físicamente, mentalmente, intelectualmente. El segundo proceso que hace es al momento de unirse a una sociedad, porque un individuo al crecer intelectualmente y mentalmente ya tiene las capacidades de decidir y poder adentrarse a la sociedad, acogerse en ella, entonces, y poder escoger los diferentes caminos que ésta le otorga. Entonces, bueno, amigos, amigas, con esto terminamos el capítulo número 2 del libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad. Vamos con el capítulo 3. Capítulo 3. Este capítulo se titula como la libertad en la época de reforma. Este capítulo tiene dos etapas. La primera etapa se llama la sociedad medieval
y el Renacimiento. A ver, acá podemos dividir. La etapa medieval se puede formar en dos partes, algo bueno y algo malo. Lo bueno es que muchos filósofos la cuestionaron y digamos sacaron algo muy bueno, que era un sentido de solidaridad y seguridad en el ser. Y malo, que era que el racionalismo, ya que lo medieval se llevaba por el racionalismo, lo consideró como un periodo de oscuridad, como un periodo de falta de libertad. Eric Fromm se encargó de ayudarnos a observar que lo erróneo aquí no es ni una ni otra. Lo erróneo es que solo decíamos una. ¿Por qué? Porque las dos son correctas. Lo siguiente, el Renacimiento. El Renacimiento es considerado como una época de poder y de manipulación social. La segunda etapa a tratar se llama el calvinismo y el luteranismo. Estas dos eran dos doctrinas religiosas que iban dirigidas como a las clases medias, que eran como campesinos y nobles. Estos eran para dar consejos como sobre la inseguridad que tenían estas personas. Algo que tienen en común las dos es que trataban el pensamiento sobre Dios, solo que uno iba a separarse completamente de la iglesia y buscar una libertad propia, autohumillándose, así consiguiendo el perdón y la salvación divina de Dios. El calvinismo es algo parecido, pero este no hace una separación de la iglesia, sino que gracias al pecado de Adán y Eva, nosotros nunca tenemos una salvación de este mundo. Entonces tenemos que autohumillarnos a niveles extremos para conseguir la salvación y el perdón de Dios. Ahí es cuando estas dos se conectan y hacen una sola. Estas dos se conectan y tienen puntos parecidos, que es la autohumillación para conseguir un perdón divino. Y con esto terminamos la explicación del capítulo número 3. Vamos con el capítulo número 4. Capítulo 4. Este capítulo se titula como los dos aspectos de la libertad en el hombre moderno. Este tema, o este capítulo mejor dicho, trata sobre toda la importancia que tuvo el capitalismo sobre el hombre moderno. Normalmente porque el capitalismo hizo al ser más independiente, más libre, más crítico, más confiado, pero hizo que también se hiciera un hombre muy aislado, muy temeroso. Además que el capitalismo, gracias a hacer al hombre un poco más libre, aumentó su libertad para que, como ya sabemos, es la libertad positiva que nos da a desarrollar nuestro potencial. Este es el tema tratado en el capítulo número 4 de la libertad, del miedo a la libertad de Eric Fromm. Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos la explicación de los 4 primeros capítulos del libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad. Les agradezco por ver este video, muchas gracias, adiós.